Hola amigos y amigas. Hoy os quiero hablar de un tema muy importante ya que afecta a la seguridad de las instalaciones eléctricas y las personas que las usan. Vamos a ver cómo verificar y medir la resistencia de las picas y electrodos de puesta a tierra. Mi nombre es Roberto y espero que este video te resulte de interés, en cuyo caso no olvides darle un like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Pero antes de entrar en los detalles de la medida, veamos qué es una puesta a tierra. Para ello recordemos que podemos diseñar las instalaciones eléctricas con diferentes esquemas en cuanto a la forma de establecer la protección contra contactos indirectos. De esta forma podemos hablar de instalaciones TN, IT, o TT. Si no has visto mi vídeo sobre este tema, te recomiendo que lo veas, te dejo en la parte superior el enlace al mismo. Si tomamos como ejemplo el esquema TT, veremos que las masas o elementos metálicos de los equipos de una instalación se deben conectar eléctricamente a una toma de puesta a tierra local, diferente de la del transformador de la compañía eléctrica. El sistema de puesta a tierra estaría formado precisamente por esa unión eléctrica directa, sin fusibles, ni protección alguna que pudiera interrumpirla, y de baja resistencia entre las masas metálicas de los equipos conectados a la red, o de otros elementos conductores no pertenecientes a la instalación eléctrica, y la tierra física, mediante un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el terreno. La puesta a tierra tiene varios objetivos importantes, por ejemplo, permite evitar diferencias de potencial peligrosas entre elementos conductores que podemos tocar simultáneamente, facilita el paso a tierra de las corrientes de defecto, o las de descarga de origen atmosférico. Limita la tensión que con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, y también asegura la correcta actuación de las protecciones para eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. El sistema de puesta a tierra lo podemos dividir en dos partes. Por un lado, la toma de tierra propiamente dicha con el electrodo o los electrodos enterrados en el terreno junto con la línea de enlace con tierra, y la barra del punto de puesta a tierra, donde podemos desconectar la línea de enlace para labores de mantenimiento. Por otro lado tenemos la instalación de tierra, la cual consta de una línea principal de tierra con una barra de tierras de la cual pueden partir líneas secundarias de tierra hasta otras barras con los conductores de protección que conectan las masas metálicas de los equipos. Esta división trata de reflejar el hecho de que, por un lado tendremos que hacer pruebas de continuidad de todos los cables de la instalación de tierra, y por otro lado tendremos que realizar medidas de la resistencia de puesta a tierra del electrodo o electrodos enterrados en el terreno. En este vídeo nos vamos a centrar precisamente en este segundo proceso, en la medida de la resistencia de la toma de tierra. Lo ideal sería que la resistencia de puesta a tierra fuese de 0 ohmios. Pero dados los condicionantes técnicos y económicos, en muchas ocasiones debemos conformarnos con un valor de compromiso. Diferentes organizaciones o normas internacionales y locales de cada país establecen unos valores recomendables. Por ejemplo, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego de los Estados Unidos recomiendan una resistencia de puesta a tierra de 5 ohmios o menos. El Código Eléctrico Nacional también de los Estados Unidos recomienda que el sistema de puesta a tierra tenga una resistencia inferior a 25 ohmios, y que en instalaciones con equipos sensibles sea inferior a 5 ohmios. Para sistemas de telecomunicaciones, a menudo se considera un valor de resistencia máximo de 10 ohmios. Por otro lado, dado que la tensión a la que va a estar sometida una masa de un equipo se puede calcular como la corriente de defecto a tierra multiplicada por la resistencia de puesta a tierra. Si consideramos que en muchos hogares e instalaciones públicas se utilizan diferenciales de 30 miliamperios, entonces si queremos evitar tener tensiones superiores a 50 voltios en instalaciones normales y 24 voltios en instalaciones húmedas, deberemos asegurarnos que la resistencia que puede tener el sistema de puesta a tierra sea como máximo 1666 ohmios y 800 ohmios respectivamente. Teniendo en cuenta estos valores requeridos de puesta a tierra y dependiendo de las características del terreno, en especial su resistividad, será necesario diseñar un sistema de electrodos de puesta a tierra que puede estar formado por un solo electrodo o por varios, formando una especie de anillo. Otras veces, puede estar compuesto por una malla horizontal enterrada en el terreno, etc. Como vemos, podemos hablar de la medida de la resistencia de puesta a tierra de cada electrodo individual, o de su conjunto. Una vez hecha esta introducción, podemos pasar a ver los tres procedimientos principales para la medida de la resistencia de puesta a tierra de un electrodo. Estos son, el método de la caída de potencial, el método selectivo, y finalmente el método sin picas. Por simplicidad, vamos a considerar que nuestra instalación de puesta a tierra está formada por un solo electrodo. Como vemos en este ejemplo, la carcasa metálica o masa de la lavadora, y otros elementos metálicos como por ejemplo tuberías metálicas deben estar conectados eléctricamente con la pica de puesta a tierra.
El primer método que vamos a ver para realizar la medida de la resistencia de puesta a tierra es el método tradicional denominado caída de potencial. Este método viene descrito en muchas normas de diferentes países así como en normas internacionales como la IEEE 81, titulada Guía para medir la resistividad de la Tierra, la impedancia de la Tierra y los potenciales de la superficie terrestre de un sistema de puesta a tierra. Para utilizar este método es necesario desconectar la pica bajo prueba del resto de la instalación. Si la instalación está en funcionamiento, y la instalación dispone de un único electrodo de puesta a tierra, desconectar dicho electrodo puede suponer un riesgo para la instalación y las personas. Para evitar esta situación está disponible el método llamado selectivo que veremos más adelante. Una vez desconectado el electrodo o pica de la instalación tendremos que utilizar un instrumento llamado telurómetro, el cual se va a encargar de medir la resistencia de puesta a tierra del electrodo. Si eres instalador eléctrico es posible que tengas ya el comprobador multifunción Fluke 1664 FC que se utiliza para hacer verificaciones eléctricas de continuidad, diferenciales, etc., pero además incluye un telurómetro. Este equipo te permite realizar esta prueba. Si vas a realizar frecuentemente medidas de puesta a tierra es posible que te convenga utilizar un telurómetro especializado como el Fluke 1623 o el 1625, que están disponibles con un kit de accesorios muy completo incluyendo pinzas de corriente, y carretes de cable enrollables más largos y muy cómodos de utilizar. Estos dos telurómetros permiten utilizar los tres métodos que vamos a ver en este vídeo. Para realizar esta medida debemos utilizar dos picas auxiliares, de unos 30 centímetros. Que tenemos que insertar en el terreno a una distancia de unos 20 y 40 metros del electrodo bajo prueba. El telurómetro lo que va a hacer es inyectar una corriente alterna en el terreno utilizando la pica auxiliar más alejada. Esta corriente circula por la tierra, y retorna al equipo a través del electrodo bajo prueba. Podemos representar esta idea considerando que el telurómetro tiene internamente una fuente de corriente, la cual hace que alrededor del electrodo bajo prueba, y la pica auxiliar más alejada se produzcan unas caídas de tensión creando una especie de pozos de potencial. Ahora con la otra pica auxiliar, lo que vamos a hacer es medir la tensión que aparece en el electrodo bajo prueba respecto a la referencia de la Tierra. Esta situación la podemos imaginar considerando que el telurómetro tiene internamente un voltímetro, el cual permite medir la tensión que aparece en la pica como consecuencia de la corriente aplicada. De esta forma tenemos la corriente que circula por el electrodo bajo prueba, y también sabemos la tensión a la que está sometido, por lo que podemos aplicar la ley de Ohm. Dividiendo la tensión medida entre el valor de corriente inyectado en el terreno podemos obtener la resistencia de puesta a tierra. Es importante hacer notar que la pica auxiliar en posición intermedia, la que sirve para medir la tensión, debe estar fuera de los dos pozos de potencial de los extremos, para que esté precisamente a la tensión de referencia de 0 voltios de la Tierra. De ahí la importancia de separar las tres picas una distancia suficiente de unos 20 metros o más. Para estar seguros de que estamos fuera de dichos pozos de potencial, lo que podemos hacer es realizar dos medidas adicionales. Una primera medida acercando la pica auxiliar intermedia 1 metro hacia el electrodo bajo prueba. Y a continuación una segunda medida alejándola a otro metro en dirección opuesta. De esta forma podemos comparar las medidas y ver si cambian. Si el resultado cambia sustancialmente, entonces tendremos que separar más las picas entre sí. Si el resultado no cambia, o cambia muy poco, entonces como se muestra en la gráfica de variación de resistencia, estaremos en la zona donde realmente la Tierra está a potencial cero, y así habremos obtenido el valor correcto de la resistencia de puesta a tierra del electrodo bajo estudio. En este caso utilizando el método de la caída de potencial. Pero antes de ver el siguiente método, veamos por qué es necesario desconectar del sistema de puesta a tierra la pica bajo estudio. Supongamos que nos olvidamos de desconectar la pica. Como vemos ahora, la corriente inyectada en el terreno a través de la pica auxiliar más alejada puede retornar al equipo a través de la tierra por dos caminos diferentes. El primero es el ya visto a través del electrodo bajo prueba. Pero ahora podemos tener retornos por otros caminos, como por ejemplo la tubería metálica mostrada. Esto significa que no toda la corriente inyectada circula por el electrodo bajo prueba. De esta forma vemos que si no desconectamos el electrodo de puesta a tierra del sistema, realmente no estamos utilizando el valor correcto de la corriente que circula por la pica, y por tanto el valor de la resistencia obtenido no será correcto. En realidad estaríamos midiendo una resistencia que englobaría otros elementos que pueden estar fuera de nuestro control, por lo que esta medida no nos da una certeza de que la instalación tenga una buena tierra en el futuro. Sin embargo, controlar y verificar las picas individuales de la instalación, o una malla concreta de puesta a tierra, sí que permite determinar su estado, y si hay que realizar alguna labor de mantenimiento. Para evitar tener que desconectar el electrodo bajo prueba de la instalación está disponible el método selectivo.
Este método requiere conectar una pinza amperímetrica al telurómetro, y así podremos medir la corriente que circula por cada pica. Como ya hemos visto, el instrumento inyectará una corriente total en el terreno. Parte de ella retornará a través de la pica bajo estudio, y otra parte de la corriente circulará por otras picas y elementos de puesta a tierra. De esta forma, la corriente que circula por la pica bajo estudio podrá ser ahora diferente a la inyectada, pero dado que la estamos midiendo con la pinza, el instrumento podrá utilizar dicho valor medido de la corriente para aplicar la ley de Ohm, y nos proporcionará el valor correcto de la resistencia de puesta a tierra de ese electrodo concreto, sin tener que desconectarlo, lo cual hace que esta prueba sea mucho más segura para el correcto funcionamiento de la instalación. Para aplicaciones típicas en edificios, centros de transformación y subestaciones, las pinzas utilizadas tienen un tamaño razonable para abrazar la terminación de la pica o su cable. Sin embargo, existen otras aplicaciones como por ejemplo la verificación de la puesta a tierra de torres de alta tensión, donde es posible utilizar sistemas de mayor tamaño, los cuales pueden abrazar cada pata de la torre para determinar su correcta puesta a tierra. En el caso de que por características del terreno, fuera necesario separar las picas auxiliares una distancia considerable, se debería tener en cuenta la propia resistencia de los cables de medida utilizados, de forma que el instrumento sea capaz de eliminar dicha resistencia, utilizando un proceso que mida dicha resistencia del cable y la reste del valor medido. A este proceso muchas veces se le conoce como hacer el cero. También, dependiendo del telurómetro utilizado, es posible conectar al instrumento un segundo cable para la medida de tensión, por lo que en dicho caso se habla de hacer una medida a 4 hilos. Este procedimiento elimina directamente la resistencia del cable utilizado para la medida de tensión, lo cual es importante si las picas se han tenido que instalar a gran distancia. El proceso de hacer el cero y la medida a 4 hilos son aplicables tanto al método tradicional de caída de potencial, como al método selectivo que utiliza la pinza amperimétrica. Finalmente, podemos hablar del método denominado sin picas. Este método en realidad no mide la resistencia de puesta a tierra directamente, sino que más bien mide la resistencia del bucle de tierra. El método sin picas utiliza dos pinzas, una de ellas en una pinza especial inductora de tensión, es un transformador que crea una fuerza electromotriz en el cable pinzado, mientras que la otra es una pinza para la medida de corriente. Físicamente podemos encontrarnos con dos tipos de instrumentos. Por un lado tenemos la solución basada en un telurómetro al que se le pueden acoplar estas dos pinzas separadas, y por otro lado podemos encontrarnos con instrumentos con formato de pinza que combinan la pinza inductora y la pinza medidora en un único elemento. Este es el caso de la pinza Fluke 1630. Este método para que pueda ser aplicado exige que haya algún tipo de bucle en el circuito donde colocamos las pinzas. Si pinzamos por ejemplo el cable de puesta a tierra de un pararrayos, con una instalación independiente del resto de la instalación de tierras, es decir tenemos una pica con un único cable que parte de ella y que llega directamente hasta el pararrayos, sin ninguna otra conexión, difícilmente podrá hacer la pinza inductora de tensión que circule una corriente por el circuito, ya que este está abierto. En este caso aplicando la ley de Ohm si dividimos la tensión que genera e induce la pinza, entre la corriente que circula por el circuito, que es cero ya que el circuito está abierto, entonces tendremos una resistencia de bucle infinita. Es decir, el telurómetro o la pinza de bucle nos mostrará el valor más elevado que puede mostrar. Si por el contrario, la pinza la aplicamos en un sistema con varias picas en paralelo, y abrazamos el cable que sale de una de ellas antes de la unión con el resto de las picas, en este caso sí que tendremos un bucle de tierra, o incluso varios. De esta forma podemos obtener un circuito equivalente donde cada pica está representada por su resistencia de puesta a tierra, todas ellas en paralelo, ya que por un extremo están todas unidas por el cable de tierra, y por el otro lado están unidas a través de la tierra. También sabemos que al poner resistencias en paralelo, la resistencia equivalente disminuye, por lo que cuantas más picas haya en paralelo más pequeño será dicho valor de la resistencia equivalente del conjunto formado por el resto de las picas. De esta forma tendremos un circuito o bucle formado por la resistencia de puesta a tierra de la pica que hemos pinzado, en serie con la resistencia equivalente del resto de las picas. La resistencia de bucle, que es el valor que realmente medimos, será igual a la resistencia de puesta a tierra de la pica medida, más la resistencia equivalente del resto de las picas, y si hay varias picas en paralelo su resistencia equivalente será, en principio pequeño, por lo que el valor medido será aproximadamente la resistencia de puesta a tierra de la pica sobre la que estamos haciendo la medida. Como vemos, este método mide impedancia de bucle, no mide directamente la resistencia de puesta a tierra del electrodo, pero cuantas más picas haya en paralelo, más se ajustará el valor medido a la resistencia de puesta a tierra de la pica. Si por ejemplo tenemos solamente dos picas de puesta a tierra, cada una con un valor de resistencia de puesta a tierra de 5 ohmios,
y colocamos las pinzas como se muestra en la figura de más a la izquierda, entonces el valor medido, es decir la impedancia de bucle de tierra, será en este caso de 10 ohmios. Si tenemos 3 picas en paralelo, el valor medido será 7,5. Si tenemos 4 picas en paralelo, entonces el valor medido será 6,7 ohmios, y si tenemos 5 picas en paralelo el valor medido será 6,25 ohmios. Como vemos, cuantas más picas hay en paralelo con la que estamos midiendo, más se parece el valor de la impedancia de bucle al valor de la impedancia de puesta a tierra de la pica que estamos midiendo. Tenemos que tener cuidado también con el lugar donde colocamos el instrumento, ya que a pesar de que la instalación pueda tener varias picas en paralelo, si lo hacemos como se muestra en la imagen, es decir en el cable de salida del conjunto de las picas, en este caso no tendríamos un lazo de tierra sobre la línea donde hemos colocado la pinza, y por tanto, el valor que vamos a medir es infinito, pero como infinito es difícil de mostrar en el display del instrumento, seguramente obtengamos el valor más alto que puede mostrar el instrumento. Ya para terminar, simplemente recordar que el valor de la resistencia de puesta a tierra puede variar con el tiempo por diferentes motivos. Por ejemplo, en verano, cuando el terreno está más seco, la resistencia de puesta a tierra suele incrementarse. Igualmente, una temperatura muy baja del terreno puede incrementar la resistencia de puesta a tierra, o incluso debido a la propia composición del terreno, puede producirse la oxidación y el deterioro del electrodo, y de esta forma aumentar la resistencia de puesta a tierra. Por ello es muy recomendable o incluso obligatorio, dependiendo de los países y el tipo de instalación, verificar periódicamente el estado y la resistencia de los electrodos de puesta a tierra. Y así hemos llegado al final de esta presentación, que espero te haya resultado de interés. Si es así, no olvides darle un like para que sepa que te ha gustado. En próximos videos trataré más temas relacionados con las instalaciones eléctricas, por ello, si no te los quieres perder, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo.